iglesia. Bendecida tarde en el Señor, amén. Si hay gente que anhela la presencia del Señor, hay gente que va a vivir una experiencia poderosa en Él. Amén. Dice la Biblia que en una ocasión, después de que el arca de Dios estuvo en tierra de los filisteos, estuvo en la casa de un hebreo durante muchos años, de una familia, y no pasó nada en ese lugar. Sin embargo, estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y esa familia fue muy bendecida, no solamente en ese tiempo, sino que toda esa familia, Obed-Edom y sus hijos, fueron ministros en el templo del Señor, donde se adoraba y se magnificaba su presencia, y se manifestaba de tal manera que los sacerdotes dicen que no podían entrar. Eso es lo que marca la diferencia en alguien que ama la presencia de Dios y que anhela estar en esa presencia, que no es sencillo, porque a veces los sacerdotes, cuando entraban en el lugar santísimo, no sabían si iban a salir, había un temor. El pueblo le decía a Moisés: anda vos al monte y habla con el Señor, después de explicarnos vos lo que te dijo. A veces que ir y estar en la presencia del Señor nos expone a nuestra naturaleza, a nuestro carácter, a nuestras formas. Entonces, anhelar la presencia del Señor es todo, ¿sí? No solamente cuando Él manifiesta su amor, su gracia, su bondad, sino cuando también Él manifiesta su disciplina, cuando Él manifiesta también su corrección, su exhortación para cada una de nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que está en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer toda la carta. Filemón, su único capítulo. Vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Encontró? Entonces leemos y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor
no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. He escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, en esta noche estamos agradecidos a ti por este privilegio que tenemos de honrarte, de congregarnos, sobre todo de ser parte de la familia de la fe, Señor, a la cual ingresamos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, a través del cual, Señor, al haberle recibido y creído en Él, nos ha sido dada la autorización, la potestad de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos servirte como Señor, pero también saber que eres nuestro Padre, Señor, y que estás siempre atento a cada una de nuestras vidas, Señor, en nuestras necesidades, en nuestra felicidad, en nuestros logros, siempre estás a nuestro lado y nos ayuda a tener la capacidad de caminar en una vida que te honre a ti, Señor, pero que también testifique de la obra poderosa que has hecho en cada uno de nuestros corazones. Señor, obra que tú sigues avanzando en cada corazón a través del obrar de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, a través de la cual nos guías, Señor, nos instruyes, y es tu Espíritu Santo que nos da la capacidad, la luz para poderla comprender, Señor, no haciéndola de una interpretación privada, como dice el apóstol Pedro, sino entendiendo, Señor, lo que tú, Señor, revelas a través de ella a nuestros corazones por la guía de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora te ruego que tú me des la gracia, la unción para poder transmitir esta palabra, Señor, y que sea tu poder, Señor, obrando a través de ella conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, esta es la más corta, ¿sí? La más escueta. Sin embargo, tiene una profunda enseñanza. Habla del Evangelio, ¿sí? Habla de la gracia de Dios. Y habla fundamentalmente del perdón. Está dirigida a Filemón, un gentil que había creído en Jesucristo y que en cuya casa ahí en Colosas, donde vivía, donde estaba la iglesia de Colosas, seguramente conformada por la casa de él y alguna otra, posiblemente, él envía esta carta, estando en prisión, sabiendo que el apóstol Pablo tenía claro que las prisiones o lo que él tenía que soportar había sido de beneficio para el progreso del Evangelio. Él mismo lo decía en la carta a los filipenses. Entonces encontramos acá básicamente tres personajes. El apóstol Pablo, ya algunos calculan que es unos 6 años antes de morir, de perder su vida, de ser ejecutado ahí en Roma, y se presenta él, en la mayoría de las cartas, él se presenta como apóstol, siervo de Jesucristo,
en otras aquí como prisionero de Cristo, pero es interesante porque esta es una carta personal, es enviada a una persona, no a una iglesia. Si bien está la carta a los colosenses, pero aquí se le envía a Filemón. Y se presenta no con su jerarquía, por así decir, espiritual, como apóstol, sino como un prisionero de Jesucristo. No de los romanos, ¿sí? Prisionero de Cristo. Él consideraba que si estaba ahí era por la causa de Cristo y que ninguna de las circunstancias que pretendían limitar la obra de Dios sobre su vida iban a impedirle que esa obra se llevara adelante. Entonces está el apóstol Pablo, que como él dice por ahí, está en sus días de vejez, ¿sí? Y también está hablándole a Filemón, que es a quien le dirige esta carta, cuyo nombre en griego significa afectuoso. Probablemente deberá tener algo que ver con su personalidad. Era un hombre prominente, un hombre posiblemente de negocios. Según la historia, parece que era un industrial de las telas, ¿sí? En esa época. Y por ende tenía muchos esclavos, mucha gente que trabajaba para él. Por otro lado, el tercero del que nos habla aquí es un tal Onésimo, cuyo nombre en griego significa útil, provechoso. Ahí probablemente usted tenga la referencia en la Biblia. Y había sido esclavo de Filemón. Esclavo de Filemón. Una de las personas que estaban bajo la autoridad. Él era el amo, Filemón el amo, Onésimo el esclavo, y había huido. Era una persona que había escapado. Algunos dicen que le debía, que le podía haber robado a Filemón. No sé si le robó algo, pero sí, todo el tiempo que él no estuvo, fue una mano de obra que ya no tenía, ¿sí? Así que era un deudor. Pero hablando en relaciones a la esclavitud, hermano, era una forma muy común en la sociedad en la época de Jesús, en la época de Pablo, en el primer siglo. Dicen los historiadores que aproximadamente la mitad de la población eran esclavos. Entonces era algo muy común, y un esclavo a veces era esclavo porque se endeudó tanto una persona que debió entregarse a sí mismo para la esclavitud, para tener un amo y pagarle de alguna manera lo que le debía. Otros eran porque nacieron así, otros porque se regalaban, los esclavos se compraban y se vendían, y tenían una vida un poco compleja. No se les aceptaba el matrimonio, tenían que convivir, no podían tener propiedad, y si tenía alguna era patrimonio del amo, no de ellos. A veces eran muy maltratados, eran azotados, y aquel esclavo que huía según la ley romana era un delito y estaba expuesto a muerte, porque si lo encontraban, el amo tenía la potestad de hacer lo que quisiera con él, ponerlo a trabajar nuevamente, venderlo o quitarle la vida. No lo haría a él, mayormente eran crucificados. Lo curioso es que por ahí muchas veces nos damos cuenta que ninguno, ni Pablo,
ni ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento hablaron en contra de la esclavitud, ¿sí? No es que se levantaron la voz como para hacer alguna manifestación pública. Creo yo, hermano, porque si lo hacían estaban bajo un imperio que inmediatamente era una posibilidad, le abrían la posibilidad. Una cosa era ser llevado a la cárcel por causa de predicar el Evangelio, y otra cosa era por causa de romper o no estar de acuerdo con las leyes romanas, ¿sí? Entonces, pero lo que sí siempre se habló acerca del opuesto a la esclavitud, y que es el amor y la gracia, ¿sí? Eso está claro en el Nuevo Testamento. Entonces, Filemón, un gentil que vivía en la ciudad de Colosa, algunos creen que Apia y Arquipo era la esposa y el hijo de él. Arquipo, que luego fue un líder, pero aunque no lo podemos afirmar, creo que si está puesto en la carta es probable que sea así, ¿sí? Es una carta personal, porque si no, en la carta de los Colosenses ahí hubiera nombrado a esta hermana y a este hermano, ¿no? Entonces, la iglesia se reunía en su casa, y parece ser que era un generoso colaborador con el Evangelio, con la extensión del Evangelio. Por eso, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, él habla, el apóstol le escribe la carta y le dice: nos llena de gozo tu amor y cómo han sido confortados los corazones de los santos. Y abría su casa para la predicación del Evangelio. Entonces nos encontramos con tres personas muy diferentes. Pablo había sido un fariseo, un judío expatriado. Cuando leemos que era de Tarso, porque no vivía en la región que correspondía a la tierra que Dios había entregado a Israel, vivía más al norte, pero sí era un celoso judío, que como celoso judío, hermano, no le interesaba en su momento nada que tuviera que ver con los gentiles, y menos con un esclavo, ¿sí? Por otro lado, lo tenemos a Filemón, un gentil que había conocido a Cristo, que había nacido de nuevo, que había abierto las puertas de su casa para tener reuniones en aquella iglesia. Y por otro lado tenemos a Onésimo, un esclavo, una persona que era mirada con desprecio en esa etapa de la historia. Pero todos los encontramos unidos por el Evangelio de Jesucristo. Pablo, un hombre que había sido transformado por el Señor. Filemón, otro que había sido transformado por el Señor. Y Onésimo, que también había sido transformado por el Señor. Por eso por ahí, en Gálatas 3:28, el apóstol Pablo decía: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Eh? Entonces, luego a partir del versículo 8, empieza a hablar algunas palabras interesantes, y sobre todo en los versículos 10 y 11, habla intercediendo por Onésimo, ese esclavo que le había pertenecido a Filemón, que todavía le pertenecía, pero que había escapado, había huido. Le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué? Porque cuando estuvo preso, estando en prisión,
de alguna manera lo conoció a Onésimo, le predicó el Evangelio de Jesucristo, y Onésimo creyó en Jesucristo. Por eso habla de él como un hijo de la fe, ¿sí? Mi hijo Onésimo, no es que era el hijo biológico, ¿sí? Y aclara, quien engendré en mis prisiones. Entonces, mientras Pablo estaba prisionero, hablaba de Cristo a uno de los que habló y le presentó el Evangelio, a quien no lo miró con desprecio. Recordemos que fue en un momento exclusivista, judío. Pero ahí no lo vio como una escoria, como alguien que no servía, sino que lo vio a través de la gracia del Señor que había sido derramada sobre él. Llegó a considerarlo un hijo en la fe y se convirtió en un ayudante de Pablo. Entonces le dice ahí, el cual en otro tiempo te fue inútil. No está defendiéndolo, no está diciendo de ninguna manera excusándolo. Habrá tenido un carácter débil, habrá sido una persona que no tuvo la actitud correcta ante vos, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué curioso, ¿no? Porque su nombre, Onésimo, significa útil, pero acá parece ser que había sido un inútil, ¿sí? Medio fuerte las palabras del apóstol Pablo, pero lo está escribiendo con sinceridad. ¿Qué haría entonces? La pregunta, bueno, se entregó a Cristo, me está sirviendo, pero claro, había un problema. Está todo bien. Le es un buen colaborador, se ha reconciliado con Dios, es parte del cuerpo de Cristo, pero tiene un problema, tiene algo que arreglar, tiene algo que dejó no cerrado. Entonces por eso Pablo toma la determinación de enviarlo de regreso a Filemón. Y si Filemón determinaba, ahí vemos cómo funciona la autoridad. Como siempre en la palabra de Dios se respeta la autoridad. Porque Pablo mismo dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice el versículo 8. Soy el apóstol, soy la autoridad. Pero no voy a pasar por encima de tu autoridad sobre Onésimo. Y te ruego por amor. No le escribe, no le escribe como apóstol, le escribe como un amigo. ¿Sí? Te pido que lo trates como si fuera yo. Vamos a Colosenses 4:9. Fíjense que también hace lo mismo con la iglesia, porque es probable que la iglesia ahí en Colosa lo recordara con cierta incomodidad a Onésimo. Va Onésimo con un tal Tíquico y dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, le está diciendo a la iglesia. En los papeles, en el imperio romano, sigue siendo un esclavo, pero ahora es un hijo de Dios, es de nuestra familia. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Tanto Tíquico como él tenían la confianza del apóstol Pablo como para él mandar el reporte de lo que estaba haciendo ministerialmente. Entonces hasta la misma iglesia, él está hablando de cómo lo consideraba un hermano amado y fiel. Versículo 12 y 14 dice, entonces te lo vuelvo a enviar, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. ¿Está bien?
Entonces, Él envía a Onésimo, pero Onésimo está dispuesto a ir. Tenía un largo recorrido por hacer. En cualquier momento podría haber desviado de su destino, pero Onésimo estaba de acuerdo, había sido cambiado, había sido transformado por el Señor. Ya no sé qué lo llevó a huir de Filemón. Al parecer no tenía una razón que fuera consistente. Por eso el apóstol Pablo dice, él fue un inútil, pero ahora Dios lo ha hecho alguien útil. Y Onésimo va por su propia voluntad también. Y dice en el versículo 15, pero quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Es decir, en esta situación que se vivió, conoció a Cristo. Tal vez, si lo hubiera conocido a Cristo a través de Filemón, no hubiera tenido ese encuentro que tuvo cuando le habló el apóstol Pablo. No porque el apóstol Pablo lo fuera mejor, sino porque había ahí una relación que parece ser que estaba media quebrada. Pero como el apóstol Pablo dice, es probable que esto haya sido para que justamente él lo conociera a Cristo, y sigue diciendo, pero cuando lo reciba, ya no lo recibas como esclavo, sino mucho más que esclavo, como hermano amado. Amén. Y bueno, termina diciéndole, recíbele como a mí mismo. Interesante, ¿no? Porque había ahí una situación que resolver. No sé cómo estaría el corazón de Filemón, pero el apóstol Pablo le está diciendo, ahora ambos tienen otro amo, que es Jesucristo. Amén. Por eso al principio él dice, prisionero de Jesucristo. Estamos ahora con un amo en común. Así que puede llegar a seguir siendo tu esclavo, pero en lo espiritual también es tu hermano. Así que recibilo de esa manera. Y el versículo 18 y el 19, qué increíble, ¿no? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mis manos, yo lo voy a pagar. Por no decirte que vos también me debes a mí, ¿no? Bueno. Esta carta, hermano, es un ejemplo práctico de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es algo que se recibe sin merecer. Amén. Justicia es lo que se recibe porque se merece. Misericordia es no recibir lo que se merece. Y gracia es recibir lo que no se merece. Un don, un regalo, que manifiesta la generosidad de quien lo da, no los méritos de quien la recibe. Entonces, esta carta, hermano, es el Evangelio de Cristo. Porque todos hemos sido onésimos en algún momento. Todos nos apartamos, todos huimos, todos nos alejamos de nuestro Señor. Amén. Todos fuimos inútiles. Oh, pero a mí no me diga eso, porque espiritualmente no servíamos para nada, estábamos muertos. Pero cuando la gracia del Señor nos alcanza, somos transformados. Somos hechos una nueva criatura, que ahora sí pueden hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, esto habla de la gracia y de cómo Dios tiene el poder para cambiar a las personas, para transformar a las personas. Y también Pablo hace lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo, hermanos, se encargó de nuestra deuda. Él ocupó nuestro lugar y pagó la deuda, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él pagó esa deuda en la cruz.
Por eso Él dijo, consumado es, está completado, está saldado, está pagado, está sellado, ¿sí? La deuda que a todo aquel que cree, por supuesto, ante el Padre. Entonces, hermanos, qué importante que cada uno nos podamos ver, porque a veces uno puede leerlo así y decir, bueno, este Onésimo también. Cada uno de nosotros hemos tenido el lugar de Onésimo, ¿sí? Delante de Dios estábamos lejos, hijos de ira, pero sin embargo Él nos alcanzó con su gracia. Cristo pagó nuestra deuda. Amén. Ahora, si bien Onésimo se había reconciliado con Dios, le faltaba otra cosa de arreglar, porque también esto que estamos viendo ya lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver esta carta con nosotros? En la práctica. La palabra de Dios se trata no de saber cosas, se trata de vivir lo que Dios nos revela a través de ella. Entonces, hay acá una transformación en todo. La transformación de Pablo comenzó por la gracia de Dios. La de Filemón, la de Onésimo, la de su vida y la de mi vida. Pero como cristianos, hermanos, Dios nos ha enseñado en su palabra que tenemos que perdonar a aquel que nos ha ofendido. Filemón, hermano, tenía la mano en la sartén, ¿sí? Él podía hacer y deshacer. Nada iba a ser ilegal. Pero él ya no era el Filemón, el amo de esclavos. No sé cómo a partir de conocer a Cristo, cómo los trataría. Seguramente de una manera correcta. Pero ahora él tenía que aplicar la gracia que había sido depositada en su corazón también sobre Onésimo. Esto es lo que de alguna manera el apóstol Pablo le está tratando de hacer ver y nos enseña a nosotros. Porque si Cristo lo había perdonado a Onésimo, ¿quién era Filemón para no perdonarlo? ¿Sí o no? Y lo mismo se plantea para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que el Señor está dispuesto a perdonar? Porque de eso se trata la gracia, no de los méritos de quien recibe el perdón, sino de la generosidad, del amor que tiene aquel que derrama la gracia. Amén. Entonces, si nosotros no aprendemos a perdonar, se van a generar raíces de amargura, una raíz de amargura en nuestro corazón que va a envenenar todo nuestro ser, que se manifestará con un carácter complejo, con una forma de tratar incorrecta, con crítica, con murmuración, con señalamiento, con falta de gracia en nuestras formas de conducirnos en la vida. Entonces, Dios nos llama a que podamos mostrar la gracia que Él ha mostrado con cada uno de nosotros. Filemón le tenía que dar una nueva oportunidad a Onésimo, como Dios nos ha dado una nueva oportunidad. El tema es que debemos preguntarnos cómo nosotros mostramos la gracia del Señor en lo cotidiano, en nuestras conversaciones, el esposo con la esposa, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. ¿Cómo mostramos, cómo reflejamos la gracia que Cristo derramó sobre nuestras vidas, sobre aquellos que a veces nos fallan, sobre aquellos que a veces no responden como nosotros quisiéramos que lo hicieran, sobre aquellos que fallan, sobre aquellos que tienen errores? Y hermano, en esto calificamos todos, porque no hay nadie que pueda decir, bueno, yo no me equivoco nunca, yo soy perfecto. El único que lo podía decir jamás lo dijo, Jesucristo. Entonces, hermano, cada día debemos decidir si vamos a mostrar
vamos a reflejar sobre otro la gracia que Dios ya derramó sobre nuestro corazón. O si vamos a insistir en nuestros derechos, porque Filemón podría haber dicho, mira, qué linda la carta, Onésimo, vení, querido, sentate ahí. Mira, acá ha venido con una carta de Pablo, mi amigo, sí. Parece que le está haciendo de mucha ayuda y todo, pero ¿sabes qué? Yo no pienso lo mismo que él. Yo tengo derechos, el Imperio Romano me los ha dado. Vos me fallaste y me debes un montón. Sabemos que no ha sido así. El apóstol Pablo conocía el corazón de este varón y le dice, estoy confiado en tu obediencia y que vas a hacer aún más de lo que te digo. Según los historiadores, hermanos, que continuaron escribiendo acerca de la historia de la iglesia, parece ser que Onésimo fue un líder en la iglesia de Éfeso tiempo después. Entonces, hermanos, la pregunta es si estamos dispuestos a veces a dar una segunda oportunidad al que nos falla, al que no es fiel, al que nos daña con sus formas, con sus palabras. Está en nosotros, hermanos, ser constructores de puentes o de muros. Y eso, hermano, lo que demuestra es cuánto reflejamos o no la gracia de Cristo en nuestros corazones. Porque como la gracia se trata de, no del merecimiento de quien la recibe, sino de la generosidad, Dios nos llama, hermano, a ser generosos, porque Él ha sido generoso con cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que, hermanos, que esta pequeña carta, pero que encierra algo tan poderoso, nos sea una inspiración para recordar, como Jesús cuando le dijo, cuando comisionó a los 12, que le dijo sanar enfermo, echar fuera demonios, resucitar muertos, ir y dar de gracia de lo que de gracia habéis recibido. Amén. Usted y yo lo que tenemos, hermano, es por la gracia de Cristo. No hay ningún mérito. Sí, bueno, pero yo tengo esto, tengo aquello, hice esto, hice aquello. No hay ningún mérito, es por la gracia. Y de esa misma manera, el Señor quiere que reflejemos esa gracia que Él ya ha derramado sobre nuestro corazón. Amén. Así que si hay alguien con quien tenga que arreglar cuentas, es tiempo de hacerlo. Amén. Esa es la palabra del Señor. Cuando la palabra es dada, empieza a funcionar. Porque la palabra del Señor no vuelve a vacía. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta hermosa posibilidad de meditar en una carta tan corta, Señor, pero que nos encierra un mensaje tan poderoso. Es el mensaje del Evangelio. Pero no solamente para que repasemos el mensaje del Evangelio en función de la buena noticia para el pecador, sino también lo que es nuestra responsabilidad, Señor, de reflejar la gracia que tú ya has derramado sobre nuestro corazón. Ninguno de los que estamos aquí tenemos los méritos, Señor, para que tú nos perdonaras, para que entregaras a tu Hijo Jesucristo por nuestras vidas. Todos éramos Onésimos. El mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos. Todos han pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Nos descarriamos, nos apartamos, éramos como hijos de ira.
Señor, pero gracias porque a pesar de no merecerlo, Señor, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que derramara su sangre y así pudiera ser la propiciación de nuestros pecados, pudiera cubrir, pagar. Señor, por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque hemos sido alcanzados por tu gracia y todo lo que de ahí en adelante, Señor, los dones, las capacidades, ya sean naturales o espirituales, provienen de ti, Señor, es de tu gracia, Señor, de tu favor. Lo hemos entendido así, Señor. Y así como tú transformaste al apóstol Pablo, y transformaste a Onésimo, Señor, un esclavo, la peor escoria para la sociedad, en la condición en la que se encontraba, de prófugo. Es en la misma situación, Señor, en la que nos encontramos, pero ellos fueron transformados, Señor, como lo fue Filemón. Por eso, Señor, te damos gracias, porque todos estamos unidos por lo mismo, Señor, por la obra de Cristo sobre nuestros corazones. Lo cierto, Señor, es que cotidianamente nos enfrentamos, Señor, a los onésimos que aparecen, Señor, en nuestras vidas. Gente que puede habernos fallado, gente que nos ha maltratado, gente que nos ha herido, gente que nos ha hecho daño, gente que nos debe, gente que no merece, Señor, una nueva oportunidad. Pero tú a través de esta palabra, Señor, nos estás diciendo que así como el apóstol Pablo le estuvo indicando, le estuvo exhortando a Filemón a que tuviera un cambio de actitud hacia Onésimo, de la misma manera, Señor, tú nos estás indicando que podamos ser aquellos que reflejemos esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Porque también, Señor, solemos fallarte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Sin embargo, Señor, vamos a ti en arrepentimiento, confesamos, Señor, y tú nos limpias, Señor, tú nos das una nueva oportunidad. Pero, Señor, a veces ocurre, Señor, que nosotros no tenemos la misma actitud, Señor. Muchas veces con nuestros seres más cercanos, no tenemos la misma actitud con nuestra esposa, no tenemos la misma actitud de la esposa con el esposo, no tenemos la misma actitud con los hijos que fallan, que nos hacen doler el corazón, a veces con sus actitudes. A veces no tenemos la misma actitud los hijos con los padres, para con los padres, Señor. A veces no tenemos esa misma actitud para quienes nos lideran, Señor, en el colegio, en el trabajo, aún en el cuerpo de Cristo. Pero gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y esta es tu palabra. Y queremos recibirla, Señor, atesorarla en nuestro corazón, pero que la podamos aplicar, Señor. No es fácil renunciar a nuestros derechos. Filemón lo tuvo que hacer. Pablo lo tuvo que hacer. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú nos has enseñado esto. Y aún tú nos diste el ejemplo, porque en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5, habla de que tú, Señor, tuviste una forma de pensar diferente a lo que el común de la gente tiene. Te despojaste a sí mismo, Señor. Esa muestra de gracia, Señor, dejarlo todo, renunciar a tu derecho, a tu gloria, para hacerte un hombre y estando en esa condición, ser un siervo y morir en la cruz. Habla, Señor, de una gracia, Señor, inmerecida, derramada sobre cada uno de nuestros corazones. Este mismo sentir, que significa esta misma manera de pensar, es, Señor, lo que tiene que haber en nuestros corazones.
Entonces aquí delante de ti, Señor, queremos decirte que nos ayudes. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Porque es seguro que tenemos el derecho de permanecer enojados, distanciados, ofendidos, Señor, por lo que nos hicieron. Pero tú nos enseñas, Señor, que debemos dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, Señor. Por eso en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda traer dirección. Y si hay algo que no está, Señor, corregido. Porque a veces podríamos pensar como podía pensar Onésimo. Bueno, estoy en paz con Dios, estoy sirviéndole porque estoy ayudando y colaborando con el apóstol Pablo y con la extensión del Evangelio. Pero había algo que resolver. Señor, hay ocasiones en que hay cosas por resolver en nuestro corazón y que tienen que ver con las relaciones con otras personas, Señor. No se trata de algún pecado personal, de algo que debemos llevarlo en oración, en arrepentimiento y confesión. Pero hay veces que se han levantado muros, Señor, que tú no estás de acuerdo con eso, Señor. Por eso en esta hora tu Espíritu Santo sea trayendo claridad, discernimiento, Señor, y colocando a esas personas en el corazón de quien lo necesite, de recordarle, tenés que arreglar, tenés que solucionar esto, tenés que cancelar esto. Señor, y queremos recibir tu palabra, Señor, porque siempre que la envía tiene el propósito de edificarnos, Señor, y ayudarnos a crecer. Seguramente después de esta experiencia, Filemón, su familia, la iglesia de Colosa y aún el mismo Onésimo tuvieron un crecimiento espiritual, Señor. Tuvieron un avance en su vida, algo precioso, Señor, porque eso es lo que tú realizas cuando hay gente que tiene el corazón que estuvo en tu Hijo Jesucristo y que está en el tuyo, Señor, de gracia, de dar de gracia, de lo que por tu infinita gracia hemos recibido. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a todo derecho de ejercer nuestro juicio, Señor, sobre quien nos haya ofendido. Te lo entregamos a ti, Señor, pero queremos aprender a perdonar como tú nos perdonaste, Señor. Gracias, Señor. Sea soltado en este tiempo, Señor, ese perdón, que si no es soltado, hay raíces de amargura que crecen y que infectan, Señor, cada día más y más los corazones, llevándonos lentamente, Señor, a una sequía espiritual, a una falta de fruto, Señor. Porque si estamos apegados a la vid verdadera, lo que va a resultar de esto, Señor, va a ser que reflejaremos esa gracia que proviene de ti, Señor. La raíz de amargura lo que nos hace es trasplantarnos a un terreno, Señor, donde no vamos a poder fructificar. Señor, en el nombre de Jesús, que esto no suceda y que haya hombres y mujeres que podamos decirte, Señor, entiendo el mensaje. Ahora no es una carta para Filemón, es para mí. La voy a llevar a la práctica en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.